ahora es la esposa de Cristo, pero Cristo murió en la cruz. Sí. Cristo, ¿usted cree que murió en la cruz o sigue vivo? Murió y resucitó. Entonces, si resucitó, no puede haber estado muerto para siempre. Entonces, sigue casado con Cristo y no puede regresar a su antigua senda. No puede regresar a su anterior marido porque está casada con Cristo resucitado. Forma humana, es la única manera que puede morir. Si es que entendemos Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo es Dios. Entonces, si él se hace carne, ¿no? Y en la forma de hombre y va a derramar sangre, entonces sí puede morir en esa forma que él adquiere como ser humano, y lo matan y derrama sangre. Entonces él libera a la casa de Israel de la ley del matrimonio, y ahora Israel se puede casar con otro. Ese Claro, es lo que claro, la explicación que vos estás dando, a mí o sea, yo te entiendo y parece que está perfecta. El tema es el siguiente, que en Romanos 7, bajo ningún punto de vista, está hablando de esa condición, porque eso te digo que la pega se nota mucho, porque está aplicando algo que es imposible introducirla ahí con el tema de Oseas, porque él dice los que conocen la ley, entonces nosotros vamos por la analogía que hace él del matrimonio, pero no es hablando de Israel, sino del pecado, porque lo dice el contexto, así nosotros estamos muertos para el pecado. Es decir, ese texto es donde justamente, explicándolo como vos lo explicas, y lo pegás así y queda con la idea de que Romanos 7 está hablando de Oseas, en ese sentido queda fuera de foco. ¿Por qué? Porque el contexto está diciendo que nosotros hemos muerto para el que éramos esclavos antes, el que nos dominaba a nosotros, estábamos sujetos a él, pero ahora estamos sujetos a Cristo y no sujetos al pecado. Esa es la explicación de Pablo en Romanos 7. Tomar Romanos 7 para unirlo con Osea es muy forzar el texto, a no ser que le hagas el parche y expliques cómo es que muere la mujer, tiene que morir el varón y volverse a casar, y ahí pegaría, pero por una explicación para pegar algo que está muy forzado. No sé si me explico. No es con ánimo de contradecirte ni nada. Yo entiendo eso, porque ciertamente es una cosa muy complicada. Entonces el problema aquí es, digo, la realidad bíblica, de acuerdo a las escrituras, es que él sí le está dando divorcio a la casa de Israel. Es decir, eso nadie lo puede negar. Usted puede irse al libro de no, ahí está perfecto, por eso te digo, ahí yo te doy la derecha con todo. Entonces igual sí, lo menciona en el libro de Oseas. Eso es una realidad, ahí está. Ahora, como se quiere interpretar o como que se quiera entender, primero habría que ver entonces el texto en contexto de lo que Pablo está diciendo, porque él no le está hablando a los gentiles. No, a los que conocen la ley, ¿cómo es que, claro, cómo estamos sujetos, ¿no? Que por causa de la ley nosotros tenemos que estar ofreciendo sacrificios y un montón de cosas, porque éramos esclavos del pecado en realidad. Ahora tenemos a alguien que murió por nosotros y ya no tenemos que andar ofreciendo sacrificios, y estamos esclavos del pecado porque nos hizo libre. Eso es lo que quiere explicar Pablo ahí. Una pregunta, sí. Pastor. ¿Usted cree que los judíos lo entendieron así como usted? Una pregunta. Y si Pablo le está diciendo la carta, si quiere la leemos, a ver, voy a buscar la Biblia. ¿Dónde está? ¿En Romanos qué? Capítulo 7, versículo 14 en adelante, creo. Vamos ahí para ver. Porque sería interesante cómo lo entendieron ellos. Claro, porque eso no lo explicó Pablo, sino que se está explicando en el siglo XXI, y es posible que ahí esté la diferencia en tiempo. Yo entiendo lo que es un pager, que vos podés hacer un pager, pero sin desfigurarlo al texto. Llegó mi amigo. Ahí llegó tu amigo que te dice... Serio, está serio, yo no sé por qué está serio. En vez de gozarse. Sí, es que estaba teniendo problemas con el micrófono y la cámara. Ah, caramba. ¿Cuál es el capítulo y el versículo? El capítulo 7, creo que del versículo... de Romano, donde habla de la alegoría. Te explico más o menos cómo es el tema, peregrino, para que veas. O sea, ¿dónde está la pega y mal pegado, me parece a mí, para decir que Jehová tiene que morir? En el libro de Oseas,
si bien Dios le llama metafóricamente mi esposa, yo tu marido, en ningún momento se menciona que Dios tiene que morir para volverse a casar con ella. Es una construcción de una deducción que uno puede hacer. Pero para eso utiliza Romanos 7 cuando dice, a los que conocen la ley, ¿no? A los que conocen la ley, a ellos le hablo de que, bueno, la mujer está sujeta al marido y todo. Pero para que la mujer quede libre, el marido tiene que morir. Pero sigue hablando Pablo y está diciendo, así nosotros éramos esclavos del pecado, ahora ya no, ahora somos de Cristo. O sea, está refiriéndose en cuanto a la ley que te condenaba, la ley de los sacrificios y todo, pero ahora estamos en Cristo. Esa es la diferencia. La que yo cuestiono es la pega que se le hace para armar la doctrina, aunque hay que ver muchos puntos más sobre la doctrina de Steinle, pero en este caso a mí me parece querer tragar un cocodrilo de golpe sin masticar. Es muy fuerte esa pega. Tiene que haber una retórica bien hecha, previa, para poder pegar algo que no tiene nada que ver, ni lo dice en Oseas, ni lo dice ahí, que tiene que morir Dios, porque no está hablando de Dios con Israel ahí, sino del pecado. No sé, si la encontraste, léela. Sí, a ver, déjame ver aquí. Bueno, aquí dice que... O Peregrino lo puede poner en la pantalla capaz, ¿eh? Sí. Bueno, que lo lea ahí, Peregrino, que lo lea él. Sí, para que lo vea el público. ¿Cómo estás, Cristo Espíritu? Buenas noches, hermanos Andes, hermano Peregrino, hermano por ahí. Un abrazo para los tres. Aquí estamos. Amén. Pues Dios te bendiga. Voy a sacar esto para que se vea mejor y lo vaya leyendo y lo veamos con nuestros ojos. No te olvides, Darío, que mi punto es justamente introducir semejante texto y darle una aplicación cuando va a hacer la explicación para unirlo, y después de leer el texto queda como una cosa totalmente descolocada. O sea, yo soy músico. O sea, las 6 cuerdas de mi guitarra, 5 puede estar bien afinada, una falla y yo ya me di cuenta. O si está descalibrada, arriba suena bien, pero abajo, cuando voy abajo, suena mal. Entonces, que tiene oído, más o menos le hace ruido. Adelante, Peregrino, del texto. Yo también toco guitarra. Antes de que el amigo Peregrino cite el texto, aquí rapidito le voy a citar Jeremías 3, 7 al 9, rapidito, dice... Yo pensaba que después de hacer todo esto, ella volvería a mí, pero no lo hizo. Eso lo vio su hermana, la infiel Judá, y vio también que yo despedí al apóstata Israel y que le había dado carta de divorcio por todos los adulterios que había cometido. No obstante, su hermana, la infiel Judá, no tuvo ningún temor, sino que también ella se prostituyó. Como Israel no tuvo ningún reparo en prostituirse, contaminó la tierra y cometió adulterio al adorar ídolos de piedra y de madera. Bueno, eso era para los efectos de la carta de divorcio. Claro. A ver, adelante, Peregrino. Leemos el texto entonces. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, ella es libre de la ley, de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Okay. Listo. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Hacemos un comentario o qué? El texto definitivamente está claro. El punto está en que
si en Jeremías le da carta de divorcio, y ya ustedes pueden ir a buscar el texto y revisarlo y analizarlo también, y el libro de Oseas también dice que el Señor le dice a la casa de Israel, no me dirás más Baalí, Señor, sino que me dirás Ishi, marido, Sí. ¿verdad? Eso es lo que nos señala que es complejo decir, porque obviamente lo que dice el pastor acá, que cuando Dios se casó o que Dios tenía que morir, o que iba a morir para entonces liberar a la casa de Israel de la ley de matrimonio, del pecado, que claro, ahí está haciendo una explicación. Entonces, Okay. obviamente, habría que tomar el contexto mismo de Jeremías y de Oseas, y entonces, a la luz de esos textos, entonces, Claro. entender lo que dice el capítulo 7. Sí, lo que yo estoy, claro, lo que estoy viendo yo ahí, por ejemplo, en la escritura, bajo ningún punto de vista está hablando de esa relación de divorcio que tuvo con Israel, porque acá no es Dios el que va a morir, sino nosotros que morimos al pecado, es al revés. Y eso es lo que más ruido hace todavía. Sí. Porque no sé si termino de leer porque fui a prepararme Oh, no sí. sé si, ¿vos cómo lo ves? ¿Está hablando del pecado o hay alguna relación con lo que está hablando Oseas? Bueno, aquí voy a dar un tiro y voy a matar dos pájaros de un tiro. Pero bueno, conozco el tema de este estudio, porque es un estudio y a la vez un argumento de raíces hebreas. Bueno, cuando digo raíces hebreas son todas las personas que tienen esta postura y que tienen este estudio de la ley del marido, de la ley del divorcio. El asunto es, técnicamente, si nosotros vemos en Oseas y si vemos en Jeremías, a pesar de que dice que el Señor divorció a la casa del norte, tenemos que ver y entender que en ningún lado, ni siquiera en la Torá, que es en Deuteronomio 24, parece, ¿no? Que habla acerca de la ley del matrimonio, en ninguna parte dice que el marido tiene que morir. Incluso Deuteronomio dice que si la mujer repudiada sale, el marido le tiene que dar una carta de divorcio y dice que la mujer se puede casar con otra persona. Pero una vez que se casa con esa persona, ya no puede regresar con el mismo marido, aunque con el que se haya casado después se muera, la mujer no se puede casar otra vez con el marido que la repudió la primera vez. Entonces, la Torá no habla nada al respecto de que el marido tiene que morir para recasarse con la mujer. La Torá no habla nada de eso. Por otro lado, Jeremías y Oseas hablan acerca del repudio, pero vamos, esto lo enseñan como que si en el Sinaí se hubiese llevado un casamiento, pero en el Sinaí no se habla nada de un casamiento. Ya el casamiento se habla en Jeremías y se habla en Oseas, pero este casamiento no es que se haya llevado una boda, sino que se entiende que Dios le habla al pueblo de Israel que iban a entrar en una relación como marido y mujer para que Israel entendiera el tipo de relación que Dios demandaba de su pueblo y de qué manera también Dios iba a proteger a su pueblo, que iba a ser una relación como un marido y como una mujer, como un matrimonio, pero no está hablando de que haya habido una ceremonia nupcial en este caso. Ahora, cuando él dice que los va a repudiar y cuando los va a divorciar, precisamente es porque él había demandado esa relación como marido y mujer y el ellos haber traicionado por medio de la idolatría y toda su desobediencia al Señor, es que el Señor dice, y eso lo dice incluso cuando habla del nuevo pacto en Jeremías, dice, porque ellos quebrantaron mi pacto y yo me desentendí de ellos. Entonces, todo eso puede ser un tema, pero definitivamente no tiene nada que ver aquí con Romanos 7, aunque en Romanos 7 se está hablando de una unión del creyente con Cristo.
pero no está hablando específicamente de las 10 tribus, sino está hablando de todos aquellos que quieren, bueno, en este caso sí le está hablando a los judíos, rectifico, sí está hablando a los judíos porque en el texto 1 dice, yo le hablo a los que conocen la ley. ¿Quiénes conocían la ley? Los judíos. Entonces, está hablando a los judíos, pero no les está hablando ese tema de que Dios tiene que morir para rescatarlos, porque si nosotros vemos lo que dice la Torá, lo que dice Jeremías y lo que dice Oseas, tendríamos al marido muriendo, si ese fue, porque ese es el argumento, ok, Cristo murió y Cristo resucitó. Romanos nos habla que la esposa, en este caso, también tiene que morir. Entonces tendrían que morir los dos, pero eso no lo habla ni Oseas, ni Jeremías, ni la Torá. Pero tú puedes buscar, disculpa, puedes buscar en el Levítico la ley matrimonial, o sea, acerca de eso, ¿qué es lo que dice el Levítico con respecto a eso? Yo recuerdo que está en Deuteronomio, no sé si en Levítico tengas la cita. Porque yo lo estoy buscando, pero me gustaría que citáramos el texto y lo viéramos para ver qué es lo que dice. Ya sea en Deuteronomio o Levítico. Sí, me parece que está en Deuteronomio 24. Ok. Vamos a checar. Ahí está. Peregrino. Okay. Hermano Peregrino, por ahí habías comentado que la ley del casamiento, cuando un hombre repudia a la mujer, no puede regresar con ella, ¿no? Claro. Es entonces lo que dice la Torá. En Isaías 54, del 5 al 6, Dios dice que lo ha llamado y le dice, solo por un momento te dejé abandonada, pero con gran ternura te acepto de nuevo. Cuando en ese mismo texto dice que en el tiempo de la juventud de su mandato, él lo había recibido como esposa, pero ahora es repudiada. Entonces, en este sentido, si se está hablando en el contexto de la ley, el repudio viene siendo lo que eran los decretos, la carta de decretos, porque esa fue instituida bajo otra ley, simplemente para hacerle como un repudio al pueblo de Israel por su idolatría. Recordemos que cuando ellos salieron de Egipto, se les dieron primero los 10 mandamientos, pero después de su idolatría se empezaron a desglosar lo que el judaísmo conoce como los 613 estatutos, ¿no? Con decretos y todo esto. Entonces eso fue una manera de repudio para el pueblo de Israel. Él los había recibido como su esposa, pero al ver su idolatría, los repudió con sus leyes, literalmente. Sí. Ahora, en Isaías dice que él lo había dicho que era en su juventud una esposa para él, pero fue repudiada. Pero dice que solamente lo abandonó por un momento y ahora la acepta de nuevo. Sí. En su misma ley no puede hacer eso. Bueno, pero sí, exactamente. En su misma ley no puede hacer eso. Pero en este caso, como decía el pastor en algún momento, se quiere someter a Dios a la Torá. Cuando Dios es soberano y Él es el que dio la Torá, y él si la repudia, él la puede tomar de regreso porque simple y sencillamente lo quiere. Pero cuando tratamos de someterlo a la Torá y vamos a decirlo, buscamos la manera de buscar alguna enseñanza para mostrar todo este tema del recasamiento que estamos hablando desde Romanos 7, ahí ya es algo diferente, porque Romanos 7 no está hablando en sí, como quien dice, tan directo con este tema, porque los argumentos que se dan de que el padre tiene que morir para volverse a casar con la mujer y recuperarla, bueno, si bien Cristo murió y resucitó, pero la Torá no habla de eso. Jeremías no habla de eso, Oseas no habla de eso. Entonces, incluso, como te digo, en Romanos, si bien Cristo ahí ya murió y resucitó, pero ahí dice que la esposa, en este caso, tendría que morir también. O sea, si hay un tema
pero no están ligados todos estos textos que se han utilizado para querer soportarlo. De hecho, hay un texto, no recuerdo muy bien la cita, de que bajo la ley del casamiento, cuando el esposo muere sin dar a luz su Ok. fruto, o sea, su hijo, el que está obligado es el que lleva, el que sigue, ¿no? El hermano. El hermano, sí. Sí va ajá, Pero aquí no fue el hermano. Estamos hablando del Hijo de Dios, como ellos estamos, lo dicen, ¿no? sí, Entonces, aquí tendríamos que encontrar la ley si en realidad la mujer podría pasar del padre al hijo para poder transformar esta ley como debe de sí, ser viable, ¿no? sí. Si no se encuentra, entonces no podríamos hacer un concepto sobre este tipo de texto. Sí, desde el punto de vista cristiano podemos verlo así, pero hay que entender también a raíces hebreas. Raíces hebreas dice que el Padre y el Hijo son la misma persona, solo que el Hijo es una manifestación del Padre en el Nuevo Testamento. Ese podría ser un punto desde la perspectiva de raíces hebreas. Pero vamos a ver aquí rápidamente lo que dice la Torá con esto de la ley del matrimonio. 24.1 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Ok, aquí está la carta de divorcio. Esa ley se la quieren aplicar a Dios, peregrino. Sí, y se Sí, la eso entregará es en su grave. mano y la despedirá. Ok, ya ahí está la carta de divorcio, la despide, la despide de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. En este caso no es necesario que el primer hombre muera. Aquí ya ella ya se puede ir y se puede casar con otro hombre. Pero si Sí, este último o este segundo la aborreciere, él escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la ok, despedirá de su casa. Ya estamos hablando entonces, del segundo divorcio. Estamos hablando exacto, del segundo entonces aquí divorcio. sí se puede porque aquí lo que encuentras en Oseas está hablando de una esposa infiel. Sí, 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 pero aquí Entonces espera sí que está. se terminemos puede. de leer el texto para que no nos enredemos. Sí, Vamos aquí Sí, a terminar de adelante, leer el perdón. texto y luego lo analizamos. sí. Adelante. Ok, aquí la carta de divorcio ya es la segunda vez que le dan carta de divorcio. Ok, ahora dice, o si hubiese muerto el postrer hombre, como quien dice, si el segundo, en vez de darle la carta de divorcio, en vez de dársela, él se muere, el que la tomó por mujer, dice, no podrá el primer marido que la despidió Que en este volver caso sería a Jehová. tomar, que en ese caso sería Dios, Je- Jehová, después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que esa es la ley del marido, y aquí no habla nada de lo que en realidad se enseña con respecto a Romanos 7. ¿Y cuál es el tema aquí? Que Dios, primeramente, no está sujeto a la ley de Moisés como un hombre común, porque Dios es el legislador y Claro, no un simple esposo terrenal. En segundo lugar, Dios no se casó literalmente con Israel, sino que el matrimonio es una metáfora, solamente una metáfora. Tercero, nada en la Biblia dice que Dios no pueda restaurar a Israel solo porque usó un lenguaje de divorcio en Jeremías o en Oseas. No lo dice. Y para concluir, este pasaje no limita a Dios porque es una ley para humanos, no claro, para Él. claro. Sería totalmente contradictorio. Entonces, no está hablando que tiene que morir Jehová, sino si muere el segundo. Así es. Y aun cuando muere el segundo, ella no puede regresar con el primero. Claro, Pastor, sí. si vemos en Efesios 5:21 al 33, que Pablo también empieza a usar un lenguaje metafórico, vamos a decirlo así, y también empieza a usar como una analogía de sobre los maridos y las esposas, y habla también de la iglesia, que Cristo la santifica, no la purifica por el agua de la palabra, y también habla de su esposa, ¿no? Que es la iglesia, dice, y termina diciendo en el verso 30, por los demás cada uno ame en el 32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, porque son metáforas que él utiliza, ¿no? Utilizando también una analogía
como lo hace en Romanos 7 sobre el matrimonio y esto, pero no es que le está aplicando, como interpreta la Iglesia hebrea, que literalmente Dios se va a casar, o vamos a decirlo así, ¿no? Sí, y aparte el contexto de Romano está hablando acerca de nuestra relación con el pecado y nuestra relación con Cristo. O sea, con el tema de los sacrificios, según la ley de Moisés, para nuestras obras de justificarnos por eso. Entonces, a ver, para darle un poquito más de cuerpo a esta idea, es que, por ejemplo, Dios no puede estar sujeto a la ley de Moisés porque Dios dice no matarás, pero Dios puede matar. Dios dice no hablarás con los muertos, pero Dios puede hablar con los muertos. Es decir, Él no está sujeto bajo ningún punto de vista, porque lo vemos en la Escritura, a la ley de Moisés, porque la ley fue dada a los hombres. Entonces, lo que hace Jimmy Styles para poder pegar este texto de Romanos 7, que no está hablando nada que ver que Dios va a morir, ni está hablando de Israel, sino de nuestra relación con el pecado y con la ley de Moisés y con Cristo. Nosotros tenemos a Cristo que murió por nosotros, es decir, morimos para aquello, morimos al pecado, pero vivimos para Cristo. Es decir, como dice Peregrino ahí, entonces en este caso murió Cristo y paró la pata a la esposa también porque tiene que morir. Entonces, ¿qué casamiento va a haber? No, pastor, y es como usted también dice, ha hecho referencia en algunas ocasiones, que, ok, ellos dicen, bueno, Dios se tenía que casar Dios tenía que morir para volver a tomar a la esposa, etcétera, etcétera, pero la mayoría de ellos, ustedes le preguntan, ¿y Jesús es Dios? Dicen no. Claro, porque ellos dicen que es hijo de José. Sí. Y si es hijo de José, entonces ahí tiene un problema tremendo. Y, por ejemplo... Sí, es una contradicción. Claro, entonces cuando yo le planteo esto al hermano Omar me dice, bueno, pero yo no creo así. Es decir, no hay ninguna idea que, o sea, hay gente que justamente cae en esa contradicción, dice Jesús no es Dios. Él dice que Jesús no es Dios. ¿Y cómo es que él defiende que se va a casar de nuevo con Israel? Si el que murió no es Dios, si el que estaba casado según él era Dios. Entonces, ese mar de contradicciones es por justamente una manipulación que la tenemos que aceptar. Yo no digo, no hemos analizado los 20 puntos que presentó más o menos Styles, pero en este caso esto no pasa bajo ningún punto de vista porque esto es como un chancho que traga sin masticar. Si nosotros lo masticamos, nos damos cuenta que tenemos que escupir todo porque está envenenado el peyer ese. O sea, el peyer que quiere hacer, aquí en este caso, traer algo allá, alegorizarlo al Nuevo Testamento, lo puede hacer sin sacar de contexto, pero aquí no está ni siquiera ni nombrando la idea de que Dios va a morir, ni la idea de que para restaurarlo a Israel, sino que está hablando de la relación que tenemos nosotros con Cristo y la ley de Moisés. Claro. Sí, del pecado y de Moisés. Ahora, también en Romanos 7 no solo para mí está haciendo referencia al pecado, ¿no? Sino primeramente a la misma ley de Moisés, porque dice en el verso 6 que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Podemos hacer un paralelismo con este pasaje con 2 Corintios 3, porque dice, y no bajo el régimen viejo de las letras, que sería lo que es la Torá, ¿no? Que era letra, legalismo, leyes, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora es mira lo que dice el versículo 6 que puso Peregrino. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para ella. Si esta es la mujer, esta es la esposa también para la pata. Sí. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Shalom. Hola, buenas noches. Ya te subí. A todos, un abrazo. Gracias. Amén, amén. Bueno, no sé cuál es la opinión que tiene Darío ahí. Darío, yo entiendo que a lo mejor usted quiere seguir sosteniendo la idea, no digo que lo hace con mala intención, sino que a lo mejor no lo vio desde otro punto de vista, porque justamente la pega, es decir, los ángeles se rascan la cabeza. No se rascan la cabeza, que se rasca la cabeza tiene que ser Jimmy Styles al ver que pegó tan mal esto, que no pasa por ningún lado. Al menos este pasaje. Todavía no hemos analizado otros. Bueno, qué buena observación del texto, pastor, acaba de hacer. Es cierto que ahí también dice que la esposa ha muerto. Claro, hemos muerto. Los dos paran la pata, los dos, sí. Jehová y la esposa. Digo, obviamente que, o sea, si Pablo está señalando eso, él lo tiene que haber sacado de algún lugar. Que yo estoy buscando, porque ese tiene que, si él va a hablar de la ley de matrimonio, toda esta cuestión de adulterio o de infidelidad, y como dice Jeremías, que el Señor le extiende carta de divorcio a la casa de Israel,
y entonces le empieza y da esa explicación, él la tiene que haber agarrado de alguna parte de la Torá. No, es el mismo texto que lo agarra, pero el Pesher que debería ser aplicado a Israel y Jehová en relación de matrimonio, no lo agarra para eso, lo agarra al Pesher, al texto, para alegorizarlo con la relación al pecado con nosotros, que nosotros estamos muertos al pecado. Sí, mira, El adulterio, sí, mire, disculpen, yo estoy de acuerdo con usted, pero el adulterio es pecado. Es decir, claro, el adulterio, la infidelidad, todo eso es pecado. O sea, ¿cómo le digo? Pecado es transgresión de la Torá. La casa de Israel transgrede la Torá cometiendo adulterio con los ídolos. Y entonces él extiende carta de divorcio y ella está sujeta a morir, porque eso es lo que dice la ley de adulterio. Entonces, él la repudia y la saca de su casa. Ok, aquí hay argumento y argumento, porque lo que ustedes están diciendo no hay que desestimarlo, pero lo que yo estoy viendo, el punto que yo estoy viendo es que Pablo tuvo que haber sacado esto de alguna parte en cuanto a lo que él está señalando en el capítulo 7, independientemente, como usted dice que lo está pegando a Jeremías y a Oseas. Claro, ahí está, ahí donde está sí, ahí está el Pesher está desfigurado porque lo desfigura el texto, o sea, desfigura la idea de Pablo, porque Pablo, si ahí dijera, al mencionar al menos que Jehová va a morir, o algo de eso que se va a volver a casar, nada que ver, porque lo que está anunciando ahí, que debemos estar muertos al pecado y nuestra relación con la ley de Moisés, o sea, con el nuevo sacrificio que hace Jesús por nosotros. Entonces, nosotros hemos muerto al pecado. O sea, somos pregunta, nosotros los que morimos y no Jehová. Pastor, una pregunta. Sí. En el verso 2 dice, porque la mujer casada está sujeta por ley, o sea, por la Torá, al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la Torá del marido. Es decir, una mujer se casa, es una alianza que hacemos nosotros con nuestras esposas. Y esa alianza está constituida en la ley del matrimonio en cualquier país del mundo. Entonces, el marido la mujer se sujeta a la ley del marido por matrimonio, por lo que dice la ley del matrimonio en cada país. ¿Ok? Entonces, mientras que el marido de la mujer vive, ella está sujeta al marido, exactamente, está sujeta al marido. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley o de la Torá del marido, o sea, lo que significa la ley del matrimonio y esa alianza entre hombre y mujer. Eso es lo que yo estoy entendiendo aquí. Sí, por eso, la idea del Pesher es esa, o sea, usted lo lee al texto como está en el contexto de donde lo sacó. El tema del Pesher es traerlo al texto, eso para alegorizarlo y compararlo con algo real, que lo que está enseñando él es acerca del pecado, porque acá muere. ¿Quién muere? Jehová no, muere la persona. Nosotros somos los que morimos al pecado. Es decir, nosotros no podemos estudiar el tema de la ley del casamiento porque la ley del casamiento de divorcio que está haciendo aquí está haciéndolo como Pesher, o sea, lo está reinterpretando para aplicárselo a la ley de Moisés y al estar en Cristo. Es decir... No, pastor. Perdón, siga. Sí, no, lo que estoy diciendo, esa es la idea del Pesher, por eso él está haciendo un Pesher con la idea, con la intimidad, la comunión, como uno solo que éramos con el pecado, ahora estamos en Cristo, por lo tanto nosotros dejamos a ese viejo hombre y muerto al pecado ya podemos venir a Cristo. Es la analogía que le está haciendo, no le está enseñando, no es la idea de él de enseñar acerca del divorcio aquí. Sí, y si hacemos una exégesis de todo lo que es el contexto de la carta y una cronología, la carta siempre viene hablando primeramente de la justificación, un solo tema básicamente, Romanos 3, 4, cómo fue justificado Abraham, por ejemplo, Romanos 3, por ejemplo, también de lo mismo, Romanos 5, de la justificación y del pecado y cómo entró el pecado en el mundo, Romanos 6, nuevamente muertos al pecado, que hemos sido bautizados en el bautismo de Cristo, etcétera, etcétera, que ya no nos presentemos al pecado, y Romanos 7 viene trayendo la misma analogía, porque el contexto de la carta es uno solo. Esta carta de Romanos enfatiza es en la justificación
el pecado y la justificación, Claro. la gracia. Vamos a escucharle un poquito ahí a Alberto, que él está en el campo de juego, está mirando la jugada desde adentro. Vamos a escucharlo. Prenda su micrófono, Alberto, y acérquese bien al micrófono y dé su opinión. Nuevamente, buenas noches, amados. Aquí vamos a medio tiempo, segundo encuentro. Gracias, amados. Sí, me llama la atención, pastor y amados siervos. No había yo escuchado esta parte que Dios pudiese. Digo, corrija. ¿Esto lo dice Stanley? Sí, estamos hablando, Alberto, no sé tú qué tan familiarizado estás con raíces hebreas, yo te he visto por ahí en alguna ocasión. Estamos hablando acerca del tema que ellos tienen acerca de la ley del matrimonio y el recasamiento de Israel con la muerte del padre. Ajá. Sí, ok, pero me refiero en esa parte que estoy escuchando, que ellos lo aplican, digo, con cuidado, pero nuevamente al tema de Stanley, ellos lo aplican a Dios en ese sentido, Sí, lo cual obviamente con los debidos cuidados pues no corresponde a un sentido hermenéutico, ni tampoco en un contexto midrástico, o sea, no hay tal. Ay, Dios, es tremendo eso, ¿no? O sea, Dios no es Dios de muertos, sino Dios es Dios de vivos. Entonces ahí está lamentablemente una contrariedad muy, muy fuerte, ¿no? Lo que estoy escuchando, estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? El tema de Romanos viene vinculando esta parte de la salvación, esta parte del perdón, esta parte de las promesas, pero todo enfocado exactamente en el marco mesiánico. Poderoso, ¿no? Ustedes lo saben, cierra de una manera impresionante esta parte para dar otra parte en Romanos 8. Creo que ahí está el antes y el después, ¿no? Ustedes saben el tema de Romanos 8, el Mesías, el Mesías, el mediador y vuestro Salvador. Entonces, sí es raro, hermanos. Yo no había escuchado, digo, de comentarios o comentaristas, este comentario, entonces sí, es lamentable. Amén. Amén. Adelante, Darío, te escuchamos, o el hermano Espíritu Santo, ¿cómo es? Cristo Espíritu, pueden dar su opinión. Adelante. Sí, bueno, para mí la alegoría que está haciendo ahí en Romanos me parece más bien como si fuera ya algo adaptado a lo que era la ley, como se decía, muertos al pecado. ¿Por qué muertos al pecado? Es una transgresión a la ley. Viéndolo de la parte del marido, como lo estábamos viendo, de la parte de Israel atareada para Dios, en el Antiguo Testamento él lo escoge como su esposa, pero al incurrir en dañar su ley, o sea, en pasar su alto, Dios la repudia y se hace infiel ante su Dios. Por eso la acaba de repudiar, la abandona, pero a la hora de abandonarla, ellos ruegan porque regrese su Dios. ¿Y cuál es ese? El cumplimiento que los cristianos dicen mucho, que su profecía del Mesías, porque se les promete un Mesías. Ese va a ser la rememoranza de ahora sí, de que su unión con Israel. Dicen ustedes, Dios puede hacer lo que quiera, es su ley, y él puede cambiar su ley cuando él quiera, ¿no? Porque es para él. Pero en este caso, yo lo reflejo de esta manera, que el Mesías es el que va a recobrar su senda nuevamente de su Dios, y no estamos hablando de Jesús, estamos hablando de lo que los judíos esperan, aquel guerrerense que va a hacer guerra entre las naciones para encontrar la paz solamente de Israel. Pero Jesús viene con una idea de atarearlos para él. No está buscando israelitas, él está buscando colectar un nuevo pueblo en donde incluya tanto a israelitas como gentiles como samaritanos. Está hablando de naciones enteras, cuando en realidad el Dios judío solamente quiere involucrar a lo que era el Israel y sus 10 tribus que
entre comillas, estaban perdidas o están perdidas, ¿no? ¿Qué estoy refiriéndome con esto? Que lo del Mesías ya estaba pronosticado igual por Jesús, y él no lo pronostica como algo bueno. Él dice, si alguien viniere en su nombre, a él sí lo van a recibir. ¿Por qué? Porque el Mesías va a venir en su nombre de él, pero para guiarlos a las sendas del Antiguo Testamento o de la Torá, como ellos le dicen. Pero Jesús viene con la idea de hacer cumplir la ley de los judíos o la ley del Dios hebreo sin incurrir en la venganza de la ley, o sea, en los decretos. O sea, no es que nosotros quieramos hacernos de la vista gorda, no, primero tenemos que formarnos nosotros en no caer en el incumplimiento de esa ley, pero tampoco en juzgar al hermano. Por eso Jesús igual decía, yo ni el Padre juzgamos, ustedes se juzgan a ustedes mismos. Pero aquel que venga después de mí, ese sí los va a juzgar, ¿eh? Ese sí los va a hacer entrar en cintura, los va a hacer que se guíen de nuevo en las sendas, va a volver a instalar el sacerdocio, va a volver a ver muertes a pedradas. Entonces esto es lo que ellos están esperando, a alguien que los redirija con mano fuerte a las leyes de su Dios. Entonces, esto es el concepto que yo traigo. Está bien. Bueno, tiene que quedar claro para nosotros en esta noche, para la gente que nos está escuchando, el punto de vista nuestro, el por qué Romanos nos está hablando de esto, porque no existe en ninguna parte de la Escritura que la restauración de Israel requiera de la muerte de Dios. Eso no existe. Por ejemplo, ellos dicen que Dios tuvo que morir para casarse de nuevo con Israel, pero la Biblia dice que la restauración de Israel es por gracia, no por matrimonio. Nadie salva por matrimonio y nada de eso. Es decir, Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 33, cuando Dios va a hacer el nuevo pacto, Dios hace un nuevo pacto con Israel, pero nunca dice que lo va a hacer porque murió. Es más, el Mesías hace el pacto antes de morir. No tiene nada que ver. Romanos 11, 23 también, Israel puede ser injertado otra vez si no permanece en incredulidad. Es decir, y también Isaías capítulo 54, versículos 5 y 8, Dios llama, lo que estaba citando vos, hermano, ¿cómo te llamas vos? ¿Espíritu? Adrián. Adrián, bueno, Dios llama a Israel su esposa, pero dice que solo se apartó por un momento, como vos estás leyendo, y no tuvo que morir para volver. Esa es una locura, o sea, es una construcción mediante una retórica bien hecha que vos puedes hacer este tipo de pega y mucha gente lo puede creer, pero la conclusión es que Dios no necesita morir para restaurar a Israel, porque la restauración de Israel es por misericordia y gracia de Dios. Eso tiene que quedar claro. Entonces, yo digo, no sé cómo serán los otros puntos de Jimmy, no lo hemos leído bien todavía porque recién estamos analizando ese video, pero esto sí que es muy grosso, esto no puede pasar. O sea, no lo podemos aceptar, y porque hasta el día de hoy, yo justamente tengo el viernes un debate con la Morsa, y él va a defender este punto, y yo le estoy ya poniendo, o sea, le estoy revelando la idea de que no existe, no dice aquí el verso, Dios va a morir por Israel, porque el contexto es el tema del pecado y la ley. Y tampoco en Osea existe esa idea de que Dios va a morir. Y por otro lado, bueno, aunque la Morsa, mi oponente, él cree que sí, que Jesús es Dios, pero tiene que ser el Padre. Porque si es Jehová el Padre que está casado, tiene que venir el Padre a morir, no el Hijo. ¿Se entiende? O sea que hay muchas contradicciones y esto no cierra. Así que por lo tanto, en la parte de la construcción, no digo que lo otro no pueda ser acertado, cosa que lo tenemos que analizar como analizamos este pedacito de texto nomás, con la ayuda de Darío, con la ayuda de ustedes. Y bueno, cada uno de nosotros va a quedar con su conclusión, o sea, va a decir, bueno, no, para mí ahí lo que dice el pastor no es un peyer. Yo digo que sí, que es un peyer, pero no para hablar de Israel y su relación como esposa de Dios, sino
de nosotros, porque acá que muere viene a ser la esposa, acá estaría muriendo Israel y ahí quedaríamos sin torta, sin nada, porque murió el padre y murió también la esposa y murió el hijo y todo velorio, todo velorio. Entonces no puede ser. Adelante, Y es que hermano, lo ya, escucho. Otra cosa, pastor, rápidamente, que, que se dice mucho que esta enseñanza está basada por lo que dice la Torá. Ok, bueno, ya leímos lo que dice la Torá, aunque también tenemos que entender que esta ley del marido es algo que funciona. La mujer obviamente está sujeta a su marido hasta que el marido muera, ella queda libre de esa ley, pero ellos lo que dicen que como está sujeto a la Torah, esta enseñanza, la Torah tendría que enseñar que Dios tiene que morir para volverse a casar con la repudiada, lo cual eso pues no lo dice. De hecho, claro, peregrinos, está sujeto en el versículo de Deuteronomio 24 que acabas de leer. Sí, En el capítulo 1 dice que si el primer marido encuentra algo reprochable en esta mujer, puede darle carta de divorcio y ella sí se puede casar nuevamente. sí, claro, lo leímos. Entonces, esto es lo que pasó con Israel. Se repudió, se le dio carta de divorcio y ahora se casó con Cristo. Esto es por eso que le dicen que la ley ahora está sujeta bajo Cristo, está bajo Sí, sus pies. sí, bueno, Entonces ahí es un nuevo pero matrimonio. ahí dice en la Torah que eso, si el segundo marido muere, obviamente, pero también dice que ella no puede regresar con el primer marido. Exacto. Y si Israel se casó con Jesús o con Cristo, no puede regresar a su antigua senda. O No, sea, ahí no no dice puede senda. regresar con su antiguo Dios. O sea, es Pues, Jesús, en teoría, dice marido. Marido pues dice sí, ahí. pues, así, sí, sí, por eso. Sí. Si vamos a verlo desde este contexto, Jehová y Jesús. Si Ok. para Jehová Israel fue una repudiada y Cristo la sometió a su casamiento, vamos a poner dos maridos diferentes, Sí. entonces ahora es la esposa de Cristo, pero Cristo murió en la cruz. Sí. Cristo, ¿usted cree que murió en la cruz o sigue vivo? Murió y resucitó. Entonces, si resucitó, no puede haber estado muerto para siempre. Entonces, sigue casado con Cristo y no puede regresar a su antigua senda. No puede regresar a su anterior marido porque está casada con Cristo resucitado. Ok. Bueno, pero ahí el punto también en Romanos 7 es que dice que esa mujer o que esa esposa también tiene que morir. claro, porque como dice el pastor Peregrino, el texto también te está hablando del pecado, que habíamos muerto al pecado. Sí. Como Ahí. bien, sí, como bien un capítulo antes, Romanos 6 enfatiza eso, Sí. ¿Y qué es morir habíamos al muerto al pecado? pecado. Ahí Morir al la. pecado es no transgredirlo, o sea, no seguir pecando. Por ejemplo, Sí. la ley dice no robarás. ¿Cuál es la transgresión o cuál es el pecado de esa ley? No robarás, robar, ¿no? Entonces, si tú robas, cometes pecado. Jesús nunca te enseñó ve y roba. Claro, Entonces tú estás muerto al claro, pecado porque no lo cumples. claro, Cumplir el pecado, claro, porque la ley tú de Cristo estás... enfatiza eso, lo moral, pero más allá de Exacto. todo eso, cuando hablamos de los mandamientos, que ya de hecho el Nuevo Testamento toca 9 solamente de carácter moral y omite el Shabbat totalmente, por más que digan que no. eh, Cristo lo lleva, Cristo lo lleva por encima de la praxis y lo lleva a la codicia del corazón, ¿no? Y tiene otra aplicación, por eso decimos que es un cambio de ley y una diferencia de ley, Sí, porque de hecho, no quita los decretos de muerte, también incluso el ojo por ojo, que todo eso tenía que ver con robar o con, sí, o con restituir alguna cosa que hubieses hecho, ¿no? de hecho, él decía que el amar a tu prójimo como a ti mismo cumple toda la ley. Claro, Si correcto, tú amas a tu la misma carta de prójimo, Romanos. exactamente, y no puedes, y él te dio una ley perfecta en un mandamiento para que tú cumplas todo lo que era el Antiguo Testamento, para que tú no caigas en el pecado.
¿Por qué? Porque igual te está llevando a amar a tu enemigo. Si tú amas a tu enemigo, no puedes caer en en el único pecado que todavía te llevara a juicio. Se podría decir que no matarás. ¿Por qué? Porque para el Antiguo Testamento era fiable tener al enemigo bajo tus pies y Dios iba a hacer venganza, o sea, los iba a matar por ti o iba a mandar a alguien para que los matara. Claro, por Entonces tú eso el ya, mismo pasaje también te habla de la ley del Espíritu, porque esa es la ley, el Espíritu Santo el que te va a hacer, vamos a decirlo así, andar en esa obediencia, en esa fe, no en ese nuevo nacimiento, ¿no? exacto. Y el amor, si ustedes se fijan, así como dijo Jesús, se va a ver muy poético, como dicen muchos, porque ellos prefieren seguir bajo las influencias de esto. Pero se va a ver muy poético, pero Jesús lo dijo, aquel que esté con el amor en realidad, todo lo que haga con amor se le dará, ¿no? Por eso él dijo, todo lo que pidáis en mi nombre, Sí, se porque te ellos siguen será más en la dado. legalidad de la ley. Ellos dicen, bueno, yo no hago Exactamente. esto justificado. Y por eso Pablo dice, no, por cuanto por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Dios te justifica por la fe, Exactamente. obviamente demanda obediencia. Pero no es porque Exacto. estamos bajo la misma ley, sino porque estamos bajo la ley de Cristo. Esto es interpretado bajo los otras aristas, bajo los límites o bajo el evangelio de Cristo. Como decía bien Trifón, o sea, la nueva ley es Cristo, dice Trifón. Perdón, Trifón no Justino Mártir, contra Trifón precisamente. Y aparte todavía te lleva a algo más. Primero aplícatelo a ti mismo y después ve si puedes ayudar a tu hermano. Por eso decía, tú necio, que quieres sacar la paja del ojo de tu hermano, primero saca la viga del tuyo. ¿Esto qué quiere decir? No juzgues, primero aplica la ley en ti y después le ayudas a tu hermano a no incumplirla. Esto basado en los mismos mandamientos que te dio Cristo, ya como lo quieras ver, antes de la cruz o resucitado. Esto no infringe en los decretos, o sea, en la ley de muerte, sino hasta la adúltera la tienes que perdonar, ¿me entiendes? No incumples ninguna ley en teoría. Si no le estás Bueno, me dando retiro, pastor, cumplimiento, bendiciones, peregrino y los demás. Ok, bendiciones, Rubén. Bendiciones. Bendiciones, Rubén, bendiciones. Sí, bueno, yo aquí voy a decir algo donde de repente me voy a echar encima a todos. Ok, me voy a echar encima a todos. Un argumento de raíces hebreas o de Jim Stanley, si lo quieren ver así, es decir que aquí está hablando de la ley del pecado para mantener la ley de la Torah vigente. Pero aquí no nos está hablando de la ley del pecado, está hablando de la Torah. ¿Por qué? Porque en el verso 1 nos está diciendo que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, y está hablando de la Torah. ¿De qué manera la ley se enseñorea del hombre mientras el hombre está vivo? Y es una pregunta que Pablo está haciendo. Ajá. ¿Ustedes qué no saben que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Entonces Pablo va a dar una respuesta de qué manera la ley se enseñorea del hombre mientras éste vive, explicando la ley del matrimonio que ya leímos. Así que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Aquí donde dice ley del pecado, yo preguntaría, para decir que es la ley del pecado. Ahora, ¿por qué está hablando de la Torá? Porque en el verso 6 dice que una vez que han muerto a la ley para pertenecer a Cristo resucitado, dice que que mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros para llevar fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. Así que al estar libres de esa ley, dice que ahora sirvamos bajo el nuevo régimen del Espíritu, lo cual se entiende que es el antiguo pacto, el nuevo pacto. Y el régimen de la letra se entiende que es el antiguo pacto. Entonces aquí Pablo está hablando del nuevo pacto y del antiguo pacto. Y el antiguo pacto es el que se dio en el Sinaí. Por lo tanto, no es una ley del pecado en ese sentido,
sino que es la ley del Sinaí de la que está hablando. El contexto nos dice que está hablando de la ley del Sinaí. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué pues ahora pecaremos? ¿Qué pues la ley es pecado? La ley no es pecado. En ninguna manera, dice el apóstol. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. La ley es la que muestra el pecado. ¿Y de qué ley está hablando? Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Qué ley es esta? Está hablando de la ley del Sinaí, específicamente está hablando del decálogo. Y podemos seguir leyendo para abajo, pero el contexto nos está hablando que la persona, para poder pertenecer a Cristo, como leemos aquí, así también vosotros habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de llevar fruto para Dios. Entonces, para pertenecer, o una vez que alguien que estuvo bajo la ley llega a Cristo, tiene que morir a la ley para poder pertenecer a Cristo. Así ¿Y sabes que, por qué? así que ¿Sabes por qué, peregrino? tiene que morir al antiguo pacto para poder vivir en el nuevo pacto. Porque si no muere al antiguo pacto, resultaría lo mismo que la mujer, que si se casa con otro, estando casada con el primero, sería llamada adúltera. Peregrino, ¿y sabes por qué pasa esto? Porque la ley era la que nos juzgaba en teoría. En teoría nos juzgaba porque a todos nos juzgaba. Y esto no quiero decir que ya no tengamos los ojos. Dice la palabra, hay que guardarla. ¿Qué es guardarla? Tenerla en mente, pero no para juzgar con ella misma a los que nos rodean, sino para que nosotros no incurramos en eso. Nosotros no podemos hacer como los antiguos levitas, que eran los sacerdotes, ¿no? O los fariseos, que aquellos que les llevaban, ellos eran los encargados de juzgar a los que les llevaban. Nosotros no somos ningún tipo de juez como para que nosotros intervengamos a que se cumpla esa ley a la de fuerzas, sino que nosotros mismos tenemos que guardar esa ley para cumplirla nosotros. Pero si alguien no quiere cumplirla, nosotros no tenemos por qué juzgarlo. Eso es lo que está diciendo esa palabra. Morir a la ley no significa quitarla de tajo, porque también la palabra dice, y a poco seguiremos pecando. De ninguna manera, no tenemos que seguir pecando. Eso es guardar la ley. Tú no la incumplas, y si tu hermano la incumple, pues, ¿de quién es el incumplimiento? ¿Tuyo o de él? Pero hay una manera de poderle echar la mano. ¿Sabes qué? Por ahí no va. Ok, pero mira, tienes... yo te preguntaría, si el hombre vive, la ley se enseñorea de él. Ahora, ¿qué pasa cuando el hombre muere? La ley ya no se puede enseñorear de él. Claro, Así no, es simple, ya no es tiene decir, poder. es decir, si yo le debo $5,000 a Alberto sí. y Alberto, bueno, yo le debo, le tengo que pagar, pero yo me muero, él por más que me denuncie, yo no le puedo pagar porque estoy muerto. Claro, definitivamente. Ahora, con lo que él decía, mira lo que dice acá. Pero ahora vamos aquí, mira. Cuando uno muere a la ley, porque sin la ley el pecado está muerto. Pero si tú sigues bajo la ley, el pecado va a seguir vivo. Entonces tú no puedes morir al pecado si tú no mueres a la ley. Porque sin la ley el pecado está muerto. Claro. Pero y esa es la alegoría matrimonial que hace, o sea, la ley y el pecado, la ley y el pecado. Esa es la ley. Exactamente. Para eso Pablo va a usar ese Peyer para explicar esto. No Oseas que se casó y que va a morir Dios. No tiene nada que ver el texto. No, está hablando de la ley, como dice usted, pastor. Claro, vamos a ir cerrando, pero vamos a darle, o sea, el pescado está sin vender. Si algún hermano quiere colaborar, mañana hay que pagar Canva y otra aplicación que usamos para los videos. Bueno, va a ser de bendición. A ver, hermanos, el hermano Alberto que nos dé su comentario acertado como siempre. Adelante, Alberto. Nuevamente, buenas noches, siervos.
eh, quizá, digo, con los cuidados como corresponde, habla de la ley como Torah, sin duda, ¿no? Algunos comentaristas también expresan que habla también de la ley del contexto de la lex romana, ¿no? Por el contexto. No la evade, pero tampoco es en un sentido directo, pero ahí está, aunque en concreto es la ley, ¿no? En cuanto a Torah. Pero también, como han mencionado, concretiza muy propiamente la ley del pecado. Eso también, ¿no? 723 lo comenta muy propiamente. Y obviamente, en resumen, ¿verdad? Digo, más detalles, pero en resumen, el Mesías es nuestro libertador, sin duda. Amén. Sin duda. Ok, un detalle para todos, amados, digo, por ahí, para no pararme, este lo tengo en la mano, pero para no pararme, les recomiendo mucho este comentario. Excelente comentario de Douglas J. Moore. Es una reedición, ya tiene tiempo, de este erudito, entre otros, y me parece que hace un muy, muy, muy buen trabajo. No se va ni a un extremo ni a otro, sino que va dándonos pistas, ¿ok? Es de Editorial Vida, es comentario al libro de Romanos, del texto bíblico, a una aplicación a lo que están comentando contemporánea. Ahí está, amado. Amén. Amén. Nuevamente, Pastor Sanders, peregrino, amados hermanos, Crónicas Mesiánicas, Cristo, verdad. Un abrazo, siervazos. Gracias, amados, gracias. Bendiciones, hermano Alberto. Buenas noches. Bendiciones, hermano Alberto. Bueno, Darío, Adrián, peregrino, bueno, creo que ha sido un lindo programa porque, bueno, de a poquito vamos observando cada cosa. Lo que esté bien, decimos, esto sí aplica y esto hay que, o sea, lo que es aplicable lo podemos decir sí. Donde vemos que no, podemos objetar sin descalificar a los que creen de esa manera, porque, bueno, el que convence es el Espíritu Santo, no nosotros. Tenemos que ver y respetar la creencia de los demás también. Así que, bueno, hermano Darío, su comentario final y nos vamos cerrando ya el video. Sí, yo quería acotar de que escuchando lo que decía Jim Staley, por ningún lado yo escuché que él dijo que Dios tenía que morir, nada, eso es una conclusión a la cual ustedes han llegado, porque leyendo lo que dice Pablo y lo que dice el Deuteronomio 24, o 1, 24, no recuerdo, y yo busqué también en Levíticos y otros textos, Pablo tuvo que haber sacado lo que él está explicando, lo tuvo que haber sacado de algún lado, y esto requiere más investigación de mi parte, porque todavía yo no estoy muy convencido de que lo que quiso decir Pablo fuese así o no, porque él está dirigiendo esto a los judíos, pero ¿a cuáles judíos? ¿Quiénes son esos judíos a los cuales Pablo le dirige la carta? Y tengan entendido que en el primer siglo están los fariseos de la cual él pertenecía, ellos tenían lo de la ley oral, ¿no? Y tenían todos estos comentarios rabínicos y todos estos debates y todas estas discusiones que se habían compilado en lo que se llama el Talmud. Eso fue 250 años después. Entonces, si Pablo estaba hablando de la Torá, pero también se está dirigiendo a algún comentario rabínico en cuanto a la Torá oral que está hablando de eso, yo no lo sé porque no tengo la información y yo tendría que buscarla. Esto no es concluyente, obviamente, pues como dijo el hermano Sanders, que cada uno tiene pues su claro, derecho. y hay que analizar los textos, pero le aclaro, Darío, que sí, James Tyler dice que Jehová tiene que morir, haciendo referencia a estos textos, pero mañana sí, o pasado, cuando tengamos tiempito, vamos a poner esa parte. Usted lo vio el video y me gustaría que lo vuelva a repasar, esa parte, y lo escuche. Voy a repasar esa parte. Exacto. El hecho de que él lo haya citado, lo haya leído, él no está infiriendo que Dios tiene que morir. Eso es bien delicado. Mira. Claro. Yo les recomiendo a ustedes este libro. ¿Qué libro es? Este libro es un libro escrito por un judío mesiánico. Se llama El regreso del marrano kosher.
Ajá. ¿Ok? Esto es fuera de serie. Para mí esto tendría que ser un bestseller. Es un libro muy profundo y esto hay que leerlo muchas veces. Aquí ustedes van a entender... En PDF no viene, ¿no? En PDF no viene. Eso hay que comprarlo porque eso no se vende. Eso creo que está en Amazon o en PayPal. Usted lo puede comprar. Está bien. Yo lo tengo como una referencia porque aquí está, por decirlo así, condensado el pensamiento de la literatura rabínica, pero explicado desde el punto de vista de un judío mesiánico que ha accesado a toda esa información y yo se lo recomiendo. Yo no sé recomendar libros, pero se los recomiendo para que empiecen pues a ver y a conocer el pensamiento de judío a lo largo de la historia. Entonces, correcto. Sí, el tema es interesante, es profundo y en mi opinión requiere más información. Yo repito, y yo lo voy a revisar porque el hecho de que haya citado esos textos, yo no veo que él esté diciendo lo que se pretende de que Dios tenía que morir, pero por eso digo, hay que ir a la profundidad del texto mismo y escuchar qué es lo que él dice, en mi opinión. Amén. Amén. Sí, interesante. Bueno, eso tratamos de hacer todos los días, poder entender justamente la forma de pensar los judíos y cómo fue escrita la Biblia, la Escritura. Y una de esas cosas que mañana, si usted puede ver, yo voy a subir un video explicando acerca del Pesher. Esta técnica que vemos ahí, el cristiano la desconoce justamente por no saber las técnicas que usaban los judíos para escribir. Eso empezó en Qumran y después vemos que los apóstoles, justamente ahí, lo que estamos viendo ahí es un Pesher, usar un texto para darle una enseñanza alegórica a algo que vos quieras decir. Y también está en el Talmud, en el Zohar, o sea, que está en varios lados la técnica usada por los judíos. Y eso es interesante. Mañana es de 11 minutos más o menos el video que voy a subir a beneficio de los hermanos en Cristo para que aprendamos a entender dónde hay un Pesher y qué no es un Pesher, qué es un Drash y qué es, bueno, un Sod y ese tipo de cosas, porque el misterio que se utiliza, a veces exactamente, bueno, si está en ese libro... Eso que usted dice está aquí en este libro. Ahí está. Son cinco niveles, si no recuerdo, creo que son 5. No, cuatro. O sea, bueno, el Pesher es diferente porque el Pardes es Pesher, Remes, Drash y Sod. Ajá, Midrash, exacto. Y aquí claro, está y el Pesher es diferente a ellos porque es una interpretación alegórica que se le da a los textos. Y eso lo voy a subir mañana, bueno, para que lo vean nada más y, bueno, puedan más o menos... más que nada por los cristianos, porque la mayoría de los cristianos casi no vemos esos detalles y yo veo que utiliza lo que le estaba diciendo a Shemot, que como ellos sabiendo esa técnica, ¿por qué critican a los apóstoles diciéndole que los apóstoles sacaron de contexto? Porque cualquiera que lea esto va a decir, Pablo sacó de contexto lo que dice Deuteronomio, pero la técnica es esa. Bueno, no, Drash es seguir la pista. Caso es un Pesher. Ajá, porque lo que decía, no sé si ustedes han escuchado el libro de el Jesucristo griego versus el Yeshua judío. Es un libro también. Sí. Ok, entonces él habla acerca de la metodología de la Torah, ahora la metodología rabínica. Y él habla de un método que llama Midrash, que es descontextualizar los textos, que eso lo hacían los judíos también, y él lo explica también. Claro, más que nada el Midrash es seguir la pista, es decir, ¿dónde vamos a encontrar un Midrash clarito? Es creo que Apocalipsis 1:7, donde dice, y aquí vienen las nubes, y todo ojo le verá y llora, y mirarán a que traspasaron. Usa 2 profetas de la antigüedad y va a hacer de esos dos textos, de 2 profetas distintos, de Daniel y de Zacarías, hace como un encabezado, siguiendo de la pista, y después hace el desarrollo para identificar de quién está hablando. Y ese que mirarán, el que traspasaron y el que viene las nubes, esos 2 textos, Juan lo va a explicar en un drash diciendo, ese se trata de Jesús.
el que resucitó, que estuvo muerto y aquí que vivo por los siglos de los siglos. Entonces, eso es un drash, seguir la pista. Este Pesher es diferente a los 4 niveles, se trata de otra manera de interpretar la escritura, y está el Pesher de Abacú, hay varios Pesher, y se ha usado a lo largo de los tiempos, y incluso los padres de la iglesia también utilizaron Pesher, cosa que está medio oculta hoy, pero yo creo que hay que resurgir eso porque así está escrita la Biblia, así que bueno, eso va a ser bueno. Bueno, Espíritu, Cristo Espíritu, tu saludo. Así es, hermanos Andes. Bueno, le doy las gracias por haberme aceptado en su transmisión nuevamente, aclarando a lo mejor un punto que a lo mejor todavía no les puedo acabar de aclarar en su totalidad. Pero solamente dejándoles la incógnita de este pasaje, se aclaró entonces que se está hablando de la ley y que Jesús estaba enseñando a cómo podemos cumplir la ley sin incumplir o sin caer en los pecados, ¿no? Dejando también aclarado, como Claro, dice el y texto y en tenemos que entender Deuteronomio. que si por ahí Jimmy Staley está él haciendo un Pesher, él en su interpretación, que no estaría mal porque él está tomando el texto y lo está aplicando a Oseas. O sea, aunque siempre se toma el texto anterior para traerlo al Nuevo Testamento, en este caso, y alegorizar, pero él está tomando del Nuevo Testamento y lo lleva a alegorizar hacia Oseas. Por eso digo que está como fuera de foco y no le puede encontrar la vuelta ahí, lo que hemos visto recién. Ajá, Sí, de hecho, sí, termina Espíritu. sí, de hecho, este tema va ligado con Deuteronomio 24:17, en donde, Deuteronomio 24:16, de que los padres no pueden morir por el pecado de los hijos, ni los hijos por el pecado de los padres. Cada quien va a morir por su propio pecado. Esto lo agarran mucho los mesiánicos, o como Jacob, como Leví, de que queriendo insinuar que Jesús no murió por nuestros pecados. En literal, no, él dijo, carguen cada quien su cruz y síganme. Esto queriendo de reflejar la manera de salir del pecado. No está diciendo, voy a morir por todos tus pecados, son libres. No, ve, agarra tu cruz y sígueme. ¿Qué quiere decir esto? No caigas en pecado. Yo te estoy dando el cómo salir de él. Eso es morir por tu pecado. Te estoy dando la herramienta para que tú salgas de tu prisión, de tu pecado. Eso es morir por nuestros pecados. No está quitándonos literalmente los pecados. Pero esto es entregarnos la herramienta para sobrevivir a la maldición de la ley. Bueno, un abrazo para todos y buenas noches. Dios te bendiga mucho. Buenas Bueno, noches, Peregrino, bendiciones. vos que tu definición, Peregrino, tu conclusión final, estás muy cruzado de brazos, te veo muy en paz. No sé. Tranquilo. Adelante. Aquí tranquilo escuchando nada más. No, pues bendiciones a todos, saludos, me da gusto aquí ver a Darío, con Darío nos Conocedor conocemos de la escritura, Darío. y nos conocemos, de vez en cuando por ahí nos echamos